Bienvenidos y bienvenidas a Poniendo el Pecho, un espacio para hablar de cuáles son esas causas e iniciativas que mueven los representantes a la Cámara aquí en el Congreso de la República. Hoy me acompaña el representante Pedro Baracutao de Comunes. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, siempre pendientes aquí para hacer lo que más podamos en materia de nuestras propuestas legislativas, pero también de esos proyectos que van a mejorar la calidad de vida de los colombianos, en particular los proyectos que tienen que ver con la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana. Bueno, representante, ¿a qué le está poniendo el pecho aquí en el Congreso? Bueno, hemos arrancado con 28 proyectos que radicamos como bancada, inicialmente el 20 de julio del 2022 cuando comenzamos. De ellos hay uno que tiene que ver con mejorar la calidad del aire en el país. Es un proyecto muy bonito porque el aire, nos hemos dado cuenta que la contaminación del aire mata más gente que el mismo conflicto interno en Colombia. Entonces, cifras de la unidad nacional, de las entidades nacionales, de las entidades internacionales han demostrado que eso es una realidad. Con esa información, entonces nosotros radicamos un proyecto de ley para mejorar esa situación, teniendo como prioridad también el área de Aburrá en Antioquia. Entonces, ese es un proyecto muy importante. También estamos adelantando un proyecto que tiene que ver con quitarle, digamos, el pago en todas las carreteras del país, el pago de peaje para las personas en condición de discapacidad, que es una situación caótica en el país. Usted sabe que este es un gran número de población que vive con unas situaciones muy particulares en materia de desigualdad. Entonces nosotros radicamos un proyecto de ley, yo soy coordinador ponente de ese proyecto, ya pasó el primer debate en la Comisión Sexta, está en plenaria, esperamos poder lograr que se logre pasar para que en el Senado ojalá se pueda convertir en ley de la República. Si nosotros logramos hacer este tipo de iniciativas a que se convierta en ley, comenzamos a ir abonando nuestro camino para que la igualdad social en nuestro país sea una realidad. Antes de entrar en detalle en cada una de esas causas, quiero preguntarle por el Chocó. Usted nació en el Chocó y allí lidera una iniciativa para beneficiar a la Universidad Tecnológica del Chocó. ¿De qué se trata? Bueno, yo soy del municipio de Acandí, Chocó. ¿Sí? Es un proyecto muy bonito, comenzamos a construirlo con la universidad. En el año 2016 hubo un paro cívico allá en el departamento del Chocó y en el Pacífico, y dentro de ese paro cívico quedaron unos compromisos del Estado colombiano con la población de esta región. Entre esos estaba cómo elevar la calidad de la educación. Entonces, por eso elaboramos un proyecto de ley que declara a la universidad como la primera universidad interétnica, intercultural y biodiversa. Y eso requiere, digamos, que el Ministerio de Hacienda pues asigne unos recursos del presupuesto nacional que le llega para cada una de las universidades, unos puntos porcentuales por encima para que la universidad pueda hacer extensión en todo el departamento. Puedan llegar al sur, puedan llegar con extensiones al norte, además porque en el Plan Nacional de Desarrollo también quedó establecido que se van a construir otras 2 sedes de la universidad. Entonces, es muy importante y algo muy fundamental es cumpliendo también el Plan Nacional de Desarrollo. En el artículo 290 del Plan Nacional de Desarrollo quedó el compromiso que el gobierno haría énfasis para cumplir los acuerdos del paro cívico. Entonces, por eso este proyecto es muy bonito, cuenta con el respaldo de toda la ciudadanía chocuana, le ha gustado mucho a la población y esperamos que los ministerios tanto de Educación como de Hacienda ojalá no le den concepto positivo para que el proyecto pueda pasar su curso y se convierta en ley de la República. Sigamos hablando de educación porque pasa por la plenaria de la Cámara la reforma a la educación. ¿Cuál es su lectura sobre esta ley estatutaria? Pues hemos venido trabajando muy fuerte sobre el proyecto. Como bancada de gobierno hemos estado ahí muy dispuestos a contribuir y apoyar el proyecto. Ya sabemos que está en el segundo debate, le faltan los últimos 6 artículos. Ojalá esperamos que en el día de hoy podamos darle curso a ese segundo debate
para que ya llegue al Senado y ojalá termine su curso y se pueda convertir en una ley que va a cerrar esa brecha, digamos, de desigualdad que hay en materia de la educación, que es fundamental. Si un joven tiene la oportunidad de estudiar, se le da la oportunidad que llegue a la universidad, que se prepare, pues con eso vamos a comenzar a cerrar brechas en los territorios y sobre todo en la Colombia profunda. Recuérdense que en el plan, en el acuerdo de paz fue un tema fundamental, la educación rural. Entonces por eso nosotros vemos con muy buenos ojos todo lo que venga en materia de educación. Muchos jóvenes por falta de oportunidad caen y llegan a los grupos armados, ¿sí? Refuerzan los grupos armados, otros caen en la drogadicción. Entonces nosotros desde Comunes le vamos a apostar a todo lo que venga en beneficio de la educación, de la construcción de la paz. La paz pasa por que nuestros colombianos, nuestras niñas, nuestros niños puedan tener educación. Precisamente la falta de acceso a educación en condiciones de igualdad pues es uno de los grandes problemas que tiene no solo Colombia, sino también muchas otras sociedades. Pero le pregunto, ¿qué otro problema cree que en Colombia debemos priorizar y cómo solucionarlo? Una de las cosas más fundamentales que debemos de hacer es bajarle la estigmatización. En el país hay mucha estigmatización, se estigmatizan los negros, se estigmatizan a aquellas personas que firmaron el acuerdo de paz, se estigmatizan a los indígenas. Entonces hay una confrontación, digamos, en el país, hay estigmatizaciones incluso desde el gobierno nacional con algunos departamentos y viceversa, de algunos departamentos con el gobierno nacional. Entonces eso nos está matando. Yo creo que debemos de apostarle mucho y eso pasa por la educación. Entonces apostarle mucho a sincerarnos, sí, pero a no estigmatizar al otro, porque piense distinto o porque haya estado en X o Y actor en momentos o en años anteriores. Yo creo que aquí tenemos que apostarle todo a eso, por eso yo desde el Congreso vengo haciendo un trabajo de reconciliación, no solamente aquí con los mismos congresistas, sino también en el territorio, haciendo mucho trabajo de pedagogía, hablando mucho en las universidades, hablando con muchas personas que tienen las posibilidades de ayudar a formar gente para que evitemos ese tema de la estigmatización que tanto nos ha perjudicado. Eso se hace con inversión social, se necesita que el gobierno nacional ayude y contribuya para que el Plan Nacional de Desarrollo llegue a los territorios. Derribar la estigmatización en distintos frentes es uno de los retos que tiene Colombia. Vamos a una pausa a mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho y me acompaña el representante Pedro Baracutao. Representante, usted llegó al Congreso de la República como un firmante de paz. En su momento la participación política de miembros de las extintas FARC generó mucha polémica. ¿Hoy en día cree que esa estigmatización continúa? La estigmatización sí continúa. ¿Sí? Yo llego al Congreso de la República gracias al Acuerdo de Paz de La Habana, así como otros 9 congresistas, somos 10 congresistas del Partido Común, pero también le sumamos a ello 16 congresistas de Cámara, es decir, 16 representantes que son producto del Acuerdo de Paz, las 16 curules que quedaron en el segundo punto del acuerdo para las víctimas. El segundo punto del acuerdo dejó las posibilidades de que nosotros estuviésemos en el Congreso con 10 parlamentarios. Yo soy uno de ellos, pero hemos tenido estigmatización. No es una mentira, todos conocemos eso, la estigmatización que hay no solo en el Congreso, sino también en todo el territorio nacional, y eso nos ha causado muchos problemas. No se ha entendido que estar en el Congreso de la República hace parte del cumplimiento del acuerdo de paz, porque estoy cumpliendo el segundo punto del acuerdo. Entonces, cuando nosotros estamos acá, tanto los 10 congresistas de comunes y los 16 de las víctimas, estamos cumpliendo el acuerdo. Eso es primera medida. Segunda, la función y la responsabilidad que tenemos nosotros de exigirle al gobierno como parte contratante de que cumple el acuerdo de paz en todas sus dimensiones, en todos los 6 puntos que comprenden el acuerdo, desde el punto 1, el punto 2, a todos los puntos, porque cada uno es fundamental para poder cerrar la brecha de desigualdad, para cerrar la brecha de injusticia que existe en el país. El acuerdo de paz es la herramienta fundamental, es el hito histórico que tenemos en este momento y que todos los colombianos debemos aprovechar.
debemos empoderarnos de ello, debemos bajarle la estigmatización, debemos avanzar hacia la construcción de la paz. La paz se construye desde los territorios y es con la justicia social. Representante, precisamente el hecho de que usted esté aquí en el Congreso pues es algo tangible del cumplimiento del acuerdo de paz, pero también han advertido desde la Comisión de Paz, por ejemplo, que hay muchos puntos que se están incumpliendo. ¿Usted cree que si no hemos podido cumplir el acuerdo de paz de La Habana, podemos hablar de paz total? El acuerdo de paz sienta las bases para poder llegar a lo de la paz total. Cuando nosotros firmamos el acuerdo, lo hicimos convencidos de que era la herramienta fundamental para poder avanzar hacia la construcción de la paz desde los territorios, porque el documento como tal, las 311 páginas que tiene el acuerdo de paz, pues no pasa de ser letra muerta, si no se le pone digamos, lo que le corresponde a cada uno, en cada uno de los puntos, para que se pueda implementar. Por ejemplo, hablar de que el primer punto del acuerdo deja el compromiso que el Estado colombiano debe entregarle 3 millones de hectáreas de tierra a los campesinos, que debe el Estado colombiano a través del primer punto formalizar 7 millones de hectáreas para aquellos campesinos que no tienen tierra o que tienen tierra insuficiente. Eso se hace es con recursos, eso se hace es cumpliendo la palabra empeñada, la palabra del Estado colombiano que la empeñó con la parte contratante que somos nosotros los que firmamos el acuerdo de paz. Nosotros lo que estamos aquí haciendo es exigiendo eso, que se llegue con eso al territorio. Es cierto que venimos de un gobierno de 4 años que quería volver trizas el acuerdo y que afortunadamente, a que el acuerdo estaba blindado a nivel nacional e internacional, pues no lo pudieron desbaratar, pero no se ha implementado. Entonces estamos diciendo, vamos a implementar el acuerdo de paz. El primer punto tiene 16 programas, aparte de los programas de desarrollo con enfoque territorial. Esos programas de desarrollo con enfoque territorial incluye la priorización del acuerdo de paz en 170 municipios, pero aparte de eso hay otros programas. Hay programas para las mujeres, hay programas para aquellas personas que han sufrido la desigualdad, existe el capítulo étnico, el tema para los indígenas, para la juventud, las posibilidades de que la población y sobre todo aquella población campesina que siempre ha sido estigmatizada, que siempre ha sido, que se ha tenido en el olvido, puedan ser tenidos en cuenta y se solucione el problema de desigualdad que tenemos en el país. Devolvámonos un segundo a ese término de la paz total. ¿Usted cree que es estratégica, que es viable la propuesta del gobierno de negociar con varios grupos al mismo tiempo? Todo lo que hagamos en función de construir la paz, sea con el nombre que sea, nosotros lo apoyamos. Pero pasa por la implementación del acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz recoge el sentir de la desigualdad, del incumplimiento del Estado colombiano para con su población durante más de 53 años. Ya ese acuerdo de paz tiene 7. Estamos hablando de 60 años de desigualdad, pues hablando de la última temporada, sin hablar de lo que ha pasado de la guerra del 48 y de ahí hacia atrás. Sabemos que venimos de 200 años de república y aquí nunca hemos vivido en paz. Pero en la última etapa se ha encrudecido más la situación. Entonces, este acuerdo de paz, por eso decía, cumple un hito histórico y eso tenemos que empoderarnos los colombianos. Y pasa porque primero se ha incumplido el acuerdo y se cumplió en algo muy fundamental, que fue la pedagogía. Es decir, usted va a un campesino o va ante un joven de la universidad y le pregunta del acuerdo de paz y dice la generalidad, pero no sabe que ese acuerdo de paz lo favorece a él, favorece al campesino y favorece a todos los colombianos, porque nosotros lo que hicimos fue obligar al Estado colombiano a que firmara un acuerdo de paz que beneficiaba a todos los colombianos, no era para los firmantes del acuerdo de paz. Y eso se ha malinterpretado, se ha malentendido y producto de eso tenemos mucha estigmatización. Como no se dio pedagogía de paz, pues mucha gente no sabe ni siquiera por qué estamos nosotros en el Congreso. Entonces, mira de que de pronto estar en el Congreso para nosotros es que nos regalaron o que todo lo que todos ustedes conocen que pasa en este país. Nosotros estamos apostándole a la construcción de la paz y por eso estamos acá. ¿Usted cree que las reformas del gobierno nacional le apuntan al cierre de brechas que también origina el conflicto en Colombia?
todas las reformas que el gobierno ha presentado van avanzando en esa dirección. Por ejemplo, la reforma a la salud, ¿cierto? La que se acaba de hundir la semana pasada en el Senado de la República. Yo soy uno de los que estoy muy inconforme por eso. ¿Cómo va a ser posible y cómo va a ser justo que nosotros nos hayamos quedado 6 meses discutiendo esa reforma en la Cámara, que haya pasado el segundo debate donde 188 representantes a la Cámara por mayorías pasó el segundo debate? ¿Cómo va a ser posible y justo que 9 senadores tengan la potestad de tumbar lo que 188 representantes hicimos? Eso a mí me tiene dolido y de verdad no sé, creo que es problema de la ley quinta. Hay que revisar ese tema, pero debe de ser, eso es injusto y tiene que ser injusto y debe seguir siendo injusto. Si la hubiesen hundido en plenaria de Senado, hasta uno de pronto acepta, pero que 9 senadores tengan la potestad de tumbar lo que hicieron 180 representantes, debe de revisarse. Yo no sé si alguien más de mis compañeros congresistas de Cámara lo analicen así, pero yo lo veo desde ese punto de vista. Y así como esas, las otras reformas, son reformas que van a beneficiar a nuestra gente, a la gente del común, a la gente más empobrecida. Vea, en estos momenticos hay población que está sufriendo necesidades en los territorios, municipios como el Chocó, como el Alto Baudó. En este momentico se muere un indígena diario en el Alto Baudó, un indígena diario se está suicidando. ¿Sí? ¿Por qué? Por el hambre. ¿Por qué? Por la desigualdad social, porque no tienen las posibilidades de solucionar esos problemas. Hay un conflicto entre el ELN y el Clan del Golfo, minan los territorios, la gente no puede cultivar. ¿Sí? ¿Cómo no va a ser justo en este momento que nosotros tengamos que reclamar esto para la población de estos municipios? Entonces, es una realidad que estamos viviendo. El hambre está matando a nuestra gente. Entonces, hay que hacer reformas de toda índole. La salud es fundamental. Por ejemplo, en este momentico estamos haciendo gestiones para sacar una señora que está para morirse en Mandé, porque las EPS no van hasta allá a sacar a esa gente. Entonces, nos toca a nosotros como congresistas estar ahí hasta ayudando a hacer ese tipo de cosas, que no es nuestro deber. Entonces, ¿cómo no van a ser justas las reformas? Todas las reformas son necesarias para poder cerrar esa brecha de desigualdad que tenemos en el país. Esas brechas han sido las causantes de que haya un conflicto en Colombia. Por eso y por la injusticia fue que yo estuve 29 años en la lucha guerrillera. Bueno, el cumplimiento del acuerdo de paz, la base de la paz total. Vamos a una pausa, mensajes institucionales y volvemos a Poniendo el Pecho. Volvemos a Poniendo el Pecho. Representante, la población con discapacidad reclama más garantías. Usted tiene un proyecto que tiene que ver con esto. ¿De qué se trata? Sí, nosotros hemos venido trabajando un proyecto para que aquella población no tenga que pagar peajes por las carreteras del país, ¿sí? Que exonera del pago de peaje a todas aquellas personas en condición de discapacidad. Es un proyecto que construimos desde la bancada, quien la autora es la senadora Sandra, y yo soy coordinador ponente del proyecto. Pasamos ya el primer debate en la Comisión Sexta, está ya citado en plenaria, ya se ha citado 2 veces, estamos esperando que el proyecto haga su curso. El proyecto consiste en que todas aquellas personas que sean y que estén caracterizadas por el Ministerio de Salud y que tengan el código puedan demostrar que tienen una discapacidad y que por el hecho de ellos tener un vehículo, entonces no tengan que pagar el peaje para ir a la clínica, para llevar a sus hijos a estudiar o cosas así que se realizan o que se presentan a nivel nacional. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer con ese proyecto. No ha sido fácil, necesitamos que el Ministerio de Hacienda también, ojalá nos dé un concepto positivo para poder nosotros avanzar con el proyecto.
También acompaña una iniciativa que busca mejorar la calidad del aire. En Bogotá tenemos claro que el tema es crítico, pero ¿cómo está esto en su región, por ejemplo? Es muy preocupante la situación que se vive en el Valle de la Aburrá, en Antioquia, en Medellín y toda el área metropolitana. Eh, es un movimiento, es el movimiento del aire, quienes comienzan a construir, digamos, esta iniciativa. Ellos elaboran la iniciativa, comienzan a coordinar con el senador Omar de Jesús Restrepo. Cuando yo entro a Cámara, entonces retomamos el proyecto y lo radicamos, ¿sí? Lo hemos construido con mi equipo legislativo. Estamos esperando que ojalá pase el segundo debate en la Cámara de Representantes, ya que ha tenido muchos obstáculos, pero ahí vamos con el proyecto. Pero lo que nosotros siempre le hemos demostrado con cifras concretas, que la contaminación del aire en nuestro país causa más muertos que el mismo conflicto interno en Colombia. Entonces, por eso este proyecto es fundamental. Ya miramos que hemos tenido en los últimos meses varias recaídas de la contaminación del aire y aún así no se avanza en el proyecto. Sabemos que hay otro también que está por Senado. La idea es que podamos hacer una acumulación y podamos sacar un buen proyecto que vaya en beneficio de nuestra población, de aquella población y en especial a aquellos obreros que salen y madrugan muy temprano a trabajar, a aquellos que viven en la calle, a aquellos vendedores ambulantes. Para todas estas personas es este proyecto de ley. Representante, una persona de su equipo de seguridad fue asesinado en un atentado. ¿Usted quiere seguir en la política después de su paso por el Congreso? Sí quiero seguir porque debo de seguir dando lo que de mí dependa para la implementación del acuerdo de paz y para solucionar el problema de tantas desigualdades que hay en el país, de tantas injusticias, de tantas brechas que hay entre el campo y la ciudad. Por eso quiero seguir en el Congreso, voy a seguir trabajando, voy a darlo todo para que el gobierno nacional cumpla el Plan Nacional de Desarrollo en el territorio, que cumplan el acuerdo de paz y estar allí en las primeras filas defendiendo los intereses, defendiendo las luchas de clase de nuestra gente en los territorios. Aquella población que tanto ha vivido en el medio del conflicto y que hoy están diciéndole al Estado colombiano: paremos ya la guerra y comencemos la construcción de la paz, para evitar que niños, jóvenes tengan que ir a la guerra y que mejor vayan a las universidades y podamos hacer un trabajo en equipo y que podamos hacer los debates que tengamos que dar para solucionar la calidad de vida en Colombia. Soy artífice de eso y quiero seguir impulsando eso. Sí, me asesinaron un escolta en una situación muy caótica en el municipio de Unguía, pero vamos a seguir. Esto no amilana mis esfuerzos, mi voluntad de lucha, mi voluntad de seguir avanzando hacia la implementación del acuerdo de paz, seguir levantando las voces de aquellos que no lo pueden hacer, de aquellos que no tienen voces. Es esa mi labor, mi responsabilidad, y lo voy a seguir haciendo con todas las energías hasta el último día que esté en este Congreso de la República. En el 2016 se hablaba de los dividendos de la paz, de todos los beneficios económicos que traería a los territorios implementar ese acuerdo de paz. En Chocó, en Antioquia, ¿ya se alcanza a percibir algo de eso frente al turismo, por ejemplo? Se ha avanzado muy poco, en este gobierno se ha tratado de retomar, pero siempre se encuentran obstáculos. Hay algunas cosas que se han podido ir avanzando, pero no como quedó contemplado en el acuerdo de paz. Por ejemplo, si hablamos de las tierras, que es fundamental, en el aire no se cultiva. Si el campesinado no tiene tierras para cultivar, pues muy difícil va a ser la implementación del acuerdo de paz. Pegado a eso están los otros proyectos, porque no es solamente darle la tierra al campesino, sino que también le llegue el proyecto productivo, se le dé la oportunidad, que pueda el campesino tener las posibilidades de meterse en un crédito para poder sembrar los alimentos y poder venderlos en las diferentes ciudades y en los diferentes municipios donde se requiere.
Entonces no se ha avanzado como debiéramos, pero sí creemos y estamos convencidos que con este gobierno hemos avanzado mucho y vamos a seguir avanzando. Y vamos a estar allí dando la pelea política para que podamos avanzar mucho más. Por eso hemos realizado ya 17 audiencias públicas en territorio, llevando los diferentes ministerios para que le digan a la población cómo van a desarrollar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y cómo van a implementar el acuerdo de paz. Entonces estamos en esa tarea, vamos a seguir en ella, vamos a estar de la mano del gobierno en los territorios y sobre todo en la Colombia profunda. Representante, muchas gracias por habernos acompañado y que siga poniéndole el pecho a las causas que este país necesita. Muchas gracias a usted y muchas gracias a todos los colombianos que pudieron escuchar y ver esta entrevista. Y a ustedes gracias por acompañarnos, nos vemos en una nueva entrega de Poniendo el Pecho.